Estamos escuchando Malvinas, una causa. La guerra del Atlántico Sur tratada en todos los frentes. Un programa especial de LR3 Radio Belgrano, Buenos Aires, República Argentina. De comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo, jamás lo podré olvidar. Desde increíble, mis lujos son solamente. Los testimonios anteriores nos hablaban de los horrores de la guerra, de los chicos que mueren y de todas esas cosas sobre las que nosotros también ponemos una lágrima. Pero extrañamente no se hablaba de enemigos, que entre otras cosas fueron ellos los que mataban a los chicos. Los intereses ingleses no comenzaron seguramente el 2 de abril a ser opuestos a los nuestros, ni comenzaron a ser armoniosos luego del 10 de diciembre del año 83. No solamente eso, sino que desacostumbrada, la institución castrense empezaba a hablar primero con cierta tibieza de colonialismo, norte-sur, patria latinoamericana. Porque las Fuerzas Armadas fueron parte, pero no todo, seguramente, del enfrentamiento entre Inglaterra y la Argentina. Y lo que les pasó a las Fuerzas Armadas es seguramente lo mejor que les podía haber pasado, que fue aquella imprevisible, al menos de parte de algunos de sus jefes, asunción de ciertas banderas de liberación, de ciertas banderas latinoamericanistas. Pero eso es lo que sucede en general en todas esas guerras, en todos esos acontecimientos que suelen disparar lo que no se puede pensar. Podríamos hacer un recorrido histórico que empezara mucho tiempo atrás, incluso cuando la Argentina no existía para nadie. Pero es demasiado tiempo y vamos a empezar más cerquita, que de todas maneras se entiende igual. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el hemisferio sur, o sea nosotros, todos los que vivimos en la parte de abajo del mundo, éramos no otra cosa que un arrabal del mundo, una fuente de materias primas bastante útil y, por supuesto, en términos políticos, absolutamente insignificante. Al sur del Ecuador había colonias, y si no había colonias estaban esos países de América del Sur que se habían independizado en el siglo XIX, que tenían pretensiones de identidad, pero que por supuesto no jorobaban demasiado. Termina la Segunda Guerra Mundial, viene la década del 50 y del 60, y entonces África y Asia empiezan a descolonizarse. Aparecen un montón de personas en distintas partes del mundo que claman por nacionalismos que no habían aparecido demasiado en el siglo XIX cuando se forman otras nacionalidades europeas. Empieza de manera clara a plasmarse la confrontación este-oeste y finalmente cambia todo el planiferio, todo el mundo político. A partir de estas cosas empiezan a surgir nuevas necesidades y hay un hecho clave, incluso para la Guerra de Malvinas, que sucede en el año 1956, cuando se clausura el Canal de Suez. Hay un nuevo episodio de la Guerra Árabe-Israelí y Egipto pierde la margen oriental del canal. Estaban los israelíes de un lado, estaban los egipcios en la otra. En el medio estaba la vía que permitía la famosa comunicación tan buscada por las potencias marítimas. Y, por supuesto, esa comunicación se hacía absolutamente imposible habiendo un estado de guerra. El hemisferio norte volvió a la misma situación, aquella que había tenido en la época victoriana, cuando había creído resolver de una vez y para siempre todos los problemas de comunicación. Había que buscar otra vez la ruta de los aventureros o quizás alguna otra ruta de las especies y dar toda la vueltita al África para encontrar el famoso Océano Índico, un océano del que casi nadie, salvo las pocas personas que vivían ahí, sabía alguna cosa. Ahora había una imperiosa necesidad de hacer el recorrido. Se trataba de llevar el petróleo de Medio Oriente a los Estados Unidos y a Europa para que los europeos pudieran viajar cómodamente en sus automóviles y las industrias tuvieran cómo funcionar. La cosa en el Índico empezó con unas islas muy bonitas que al principio le gustaban solamente a los naturalistas y a los biólogos ingleses, que son las Islas Mauricio, y que de pronto le empezaron a interesar a los políticos. Inglaterra hace una tranza extraña de esas que se acostumbran en las Naciones Unidas, puesto que sabemos bien que las Naciones Unidas en general suelen funcionar como un aparato de las grandes potencias, y los mauricianos, un poco sorprendidos, se encuentran de un día para otro con que son independientes. Por supuesto habían cedido una porción de territorio, algunos habían protestado, y el territorio con el que finalmente se queda Inglaterra es cedido a los Estados Unidos.
El Índico, muy poco tiempo después de todos estos episodios en los que nadie reparó, se transformó, según las palabras de un periodista norteamericano llamado Donald Punnett, en escenario de la rivalidad entre superpotencias, obsesionadas por las vías marítimas, el abastecimiento de petróleo, los conflictos regionales y las bases navales. Los Estados Unidos tienen, además de Diego García, bases en Kenia y Somalia, buques de la sexta y la séptima flota operando en el área. La Unión Soviética tiene bases en Etiopía y Yemen del Sur y mantiene una considerable presencia naval en todo el Índico. Hay un periodista argentino que se llama Hugo Scarone y que en el año 1976 en la revista Estrategia publicaba un análisis en el cual decía: la tensión en el Índico y la escalada naval de las superpotencias en el área tendrá su repercusión en la salida hacia el oeste, el Atlántico Sur, hasta ahora libre de tensiones. 1976. Siguieron pasando cosas. Anastasio Somoza cae en Nicaragua, ya había una banderita roja en Cuba, esto empezaba a preocupar a los Estados Unidos. Había otra banderita roja en Angola y esto preocupaba mucho más a Occidente. Y ahora el canal de Panamá se estaba poniendo calentito. El control del Atlántico Sur es una necesidad de los Estados Unidos y de sus aliados occidentales. Y quizás este sea un comienzo posible para empezar a analizar la crisis de 1982, esa que según algunos solo surge por capricho de un general argentino. Quizás ese capricho haya, más que desarticular algún proyecto político por ahí, pateado el tablero internacional que tan precisamente se estaba armando. En 1765 llega el inglés John Byron a las islas, funda Puerto Egmont y sigue viaje. Al año siguiente allí se instalan ingleses. España envía barcos, hay intimaciones mutuas para abandonar las islas, hasta que los españoles obligan a los ingleses a retirarse. Hay negociaciones, pero dada la situación europea, Inglaterra es ya una potencia a la que España no podría enfrentar con éxito, y posiblemente para evitar una guerra, España se compromete a devolver Puerto Egmont, pero parece que con una cláusula secreta por la que Inglaterra abandonaría el archipiélago posteriormente. Es así que en 1774 se van los ingleses, quedando las islas totalmente en poder de los españoles, lo que se ratifica en tratados posteriores entre los dos países. El archipiélago estaba subordinado a España a través de la gobernación de Buenos Aires y luego, a partir de 1776, del Virreinato del Río de la Plata, nombrando a España un gobernador que residía en Puerto Soledad. Después de la Revolución de Mayo, la guarnición de Malvinas pasó a reforzar las tropas de Montevideo. En 1820, las islas son reocupadas por orden de las autoridades de Buenos Aires. En 1828, se crea la Comandancia Política y Militar de Malvinas, siendo su titular Luis Bernet. Hay una colonización a partir de allí, se aprovechan los recursos naturales y se empiezan a hacer trabajos de agricultura y ganadería. A comienzos de 1833, llega la fragata inglesa Clio en medio de un clima social agitado. Las islas estaban comandadas por el capitán Pinedo, quien se negó en principio a las exigencias inglesas, debiendo luego acatar la intimación de evacuar las islas, ya que no contaba con medios para resistir. Desde entonces, la Argentina comenzó sus protestas y reclamos por la restitución de las Malvinas. Hay quienes se empeñan, tanto para criticar como para alabar la gesta de las Malvinas, en poner en un lugar central a la acción de las Fuerzas Armadas y las instituciones, cuando en realidad, como decíamos antes, seguramente las Fuerzas Armadas fueron parte, pero no el todo, ni siquiera la parte más importante de ese enfrentamiento. En todo ese fervor popular que se escuchaba en las plazas y en las calles, se oía muy poco cantar loas a las Fuerzas Armadas o loas a las instituciones. En general, la gente no lucha para preservar las instituciones, en general, la gente lucha por la vida. Algo de eso sabían algunos dirigentes argentinos y otros latinoamericanos que se prestaron solidariamente a ofrecer su ayuda a la gesta argentina. Son muchos años de haber pensado en la reconquista, mucho aceite hirviendo en las cabezas inglesas con aquello de las invasiones y muchas cabezas argentinas hirviendo por resucitar aquellos episodios de las invasiones inglesas. Sin embargo, la historia, insistimos, tiene demasiado que ver con otras cosas. Radio Belgrano informa, junto con la comitiva oficial que asiste hoy al acto de toma de posesión del cargo de gobernador militar de las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, por parte del general de brigada Mario Benjamín Menéndez,
y que preside el ministro del Interior, general de división Alfredo Saint-Jean, viajan el expresidente de la Nación, teniente general Jorge Rafael Videla, y otras personalidades. Pero nos conectamos ya en directo con Puerto Argentino para seguir paso a paso los detalles de esa ceremonia. General don Mario Benjamín Menéndez. Juráis por Dios nuestro Señor y la patria ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de gobernador militar del territorio de las Islas Malvinas, Georgia y San Luis del Sur, para el que habéis sido designados, observando y haciendo observar fielmente los objetivos básicos fijados, el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demandan. Digamos que se encuentran presentes asistiendo a esta ceremonia, siendo invitados también a firmar, el señor ministro del Interior, el general Alfredo Saint-Jean. En tanto esto se produce, digamos que se encuentran presentes aquí en la sala donde se efectúa esta ceremonia, el señor teniente general don Jorge Rafael Videla, asistente invitado especial a esta ceremonia, el señor obispo de Lomas de Zamora, monseñor Desiderio Elzo Solino, el señor juez federal don Eduardo Marcuar. Por los partidos políticos hacen acto de presencia el doctor Guillermo Acuña Andorena, del movimiento Línea Popular, el doctor Ismael Amí, de Bufepo, el doctor Alberto Robredo, del Partido Federal, el señor Emilio Giannoni, del Partido Socialista Democrático, el señor Juan Carlos Manes, del Partido Intransigente, el doctor Américo García, del MIS, el señor Francisco Cerro, Federal Demócrata Cristiana, el señor Julio Amoedo, del Partido Conservador Popular, el señor Enrique Inda, del Partido Socialista Popular, el doctor Carlos Contín, de la Unión Cívica Radical, el señor José Eduardo de Cara, del Partido Demócrata Progresista, el doctor Jorge Abelardo Ramos, del Frente Izquierda Popular, el doctor Deolindo Fittel, del Partido Justicialista, el doctor Armando C. Aguirre, del Partido Maderista, los sindicalistas señor Ramón Bandacini de Poesí, Telepostales, el señor Jorge Triaca, Plástico, el señor Luis Echezar, Fraternidad Ferroviaria, el señor Miguel Soberano, de Molineros, el señor Saúl Baldini, cervecero, el señor Fernando Donaires, papelero, los empresarios doctor Eduardo García, de la Cámara Argentina de Comercio, el ingeniero Horacio Gutiérrez, de la Sociedad Rural Argentina, el doctor Jacques Hirsch, de la Unión Industrial Argentina, el doctor Federico Corraquín, de ADEMA. También se encuentran presentes como invitados especiales por Ciencia y Cultura el doctor René Sabanuro, la señorita Celina Repeto, el señor Urbano y el señor Ali Pizzi. Los periodistas invitados también el señor Coronel don Rafael de Piano y el señor Gustavo Landiva. Estamos escuchando Malvinas, una causa. La guerra del Atlántico Sur tratada en todos los frentes. Un programa especial de LR3 Radio Belgrano, Buenos Aires, República Argentina.